La semana pasada hablamos de la reforma dentro de la reforma, ¿verdad? Y con anterioridad al hablar de la reforma dentro de la reforma, habíamos mencionado muchos de los defectos, muchas de las crisis y muchas de las injusticias que fueron creadas dentro de la experiencia de la iglesia, de la cristiandad, cuando Lutero decidió entrar en ese proceso de reforma. Claro, Lutero no es el primer reformador del cristianismo. Habíamos mencionado que antes de Lutero habían surgido varios monjes que habían intentado de alguna manera reformar la iglesia, pero la muerte les alcanzó, ¿verdad? Y no pudieron reformarla. Lutero, pues se dieron otros fenómenos distintos que entonces sí le permitieron poder llevar a cabo su proyecto de reforma, aunque muchos cristianos pagaron con su vida, cristianos reformados pagaron con su vida esa gesta. Y la semana pasada dijimos también que dentro de la reforma de Lutero también se dieron otros movimientos de reforma, y mencionamos entre esos reformadores dentro de la reforma a nuestro hermano Ulrich Zwinglio, y mencionamos que nuestro hermano Zwinglio empezó a despuntar en su movimiento de reforma con una postura contraria a Lutero, porque Lutero decía que la Iglesia Católica tenía que eliminar aquello que no era sostenido a través de las Escrituras. Pero Zwinglio era mucho más enfático y decía que no, que había que eliminar, Lutero lo que decía era que había que eliminar todo aquello que la Escritura condenara. Si no lo condenaba, llana y sencillamente se podía tolerar y se podía manejar. Pero Zwinglio decía que no. Zwinglio decía que llana y sencillamente había que eliminar todo aquello que la Escritura no avalara, indistintamente no hiciera daño a la fe o hiciera daño a la fe. Tenía que ser eliminado todo. Desde luego, Lutero y Zwinglio empezaron a presentar diferencias, no con el movimiento de reforma, porque ambos eran reformadores dentro de la Iglesia Católica, ambos habían sido sacerdotes y ambos habían salido del sacerdocio católico para emprender una campaña de reforma. Pero tuvieron una contrariedad cuando empezaron a discutir el aspecto de la cena del Señor, ¿verdad? El aspecto de la Eucaristía, como comúnmente se le denomina. Porque Lutero, a pesar de que se presentó sus tesis reformadoras dentro de la Iglesia Católica, Lutero nunca pensó que él tenía que abandonar la Iglesia Católica, sino por el contrario, la intención de Lutero era reformar la Iglesia dentro de la Iglesia. Lo que sucedió fue que ya esencialmente en aquel momento la Iglesia no le dio ese espacio y obviamente lo condenó como hereje. Pero dentro de las cosas que Lutero creía la Iglesia Católica, era en el concepto de la consubstanciación, es decir, que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Y Lutero creía igual, pero Zwinglio creía distinto. Zwinglio creía que llana y sencillamente el pan era pan y el vino era vino, y que llanamente lo que ambas cosas significaban era simplemente un elemento simbólico en la experiencia de la fe, y que si bien es cierto era simbólico, Jesucristo lo había establecido como una ordenanza, y Zwinglio no tenía objeción en tenerlo como un sacramento dentro de la iglesia reformada, pero sí tenía objeción en que se dijera que el
cuerpo, el pan era cuerpo y el vino era sangre. Claro, hablamos también en la semana pasada de nuestros amigos los anabaptistas, ¿verdad? Un movimiento de reforma dentro de la reforma y dentro de la reforma, porque si bien es cierto, este movimiento se inicia dentro del movimiento de Zwinglio, más adelante se separa, porque interesantemente a la Iglesia Católica lo avalaban una serie de gobiernos y de gobernantes y de emperadores, y también a los protestantes de Lutero lo empezaron a avalar, sobre todo Carlos V, el rey, el emperador o el rey de Alemania. Y desde luego eso pues llevaba a los religiosos a estacionarse paralelamente con el Estado. Y por un lado, pues Lutero estaba muy bien parado con el Estado, y por el otro lado Zwinglio también estaba muy bien parado con el Estado suizo, con el gobernante en Suiza. Y eso hacía entonces que los tres movimientos bajo la cristiandad que había en ese momento, el catolicismo, por un lado, estuviera avalado por una serie de gobernantes, el luteranismo estuviera avalado también por unos gobernantes, por el Estado, y el movimiento de Zwinglio estuviera también avalado por el movimiento de Estado. Los anabaptistas son un fenómeno distinto. Los anabaptistas dicen, óyeme, pero ¿no fue acaso el Estado el que malogró la vida de la Iglesia? ¿No fue acaso el Estado, con su invitación en el siglo IV y con Constantino, el que afectó la relación espiritual de la Iglesia? ¿Cómo es que se hace la gente cristiana? ¿Por nacimiento? Pues porque simplemente eres cristiano luterano porque eres alemán, y eres cristiano católico porque estás en Roma. Entonces, ante esas preguntas que empezaron a hacerse este movimiento, desde luego ellos deciden que el cristianismo no puede ser herencia social. El cristianismo tiene que ser una experiencia de confesión, donde la persona públicamente acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y no es cristiano meramente porque nació en la Alemania cristiana, o porque nació en la Inglaterra cristiana, o porque nació en la Europa occidental cristiana, que era obviamente lo que hasta ese momento se postulaba. Bueno, pues si naciste en el cantón de Alemania que apoyaba el catolicismo, pues tú eres cristiano católico. Y si naciste en el cantón de Alemania que apoyaba el luteranismo, pues tú eres cristiano luterano. Y este movimiento dice, no, pero entonces, ¿quién le da el derecho de ser cristiano? El Estado. El Estado no puede dar ese derecho. Ese derecho lo adquiere el creyente mediante su confesión. Por lo tanto, ¿qué deciden estos hermanos anabaptistas? Estos hermanos anabaptistas dicen, pues mira, todos los cristianos que son cristianos bajo estas reglas tienen que volverse a bautizar. Porque nadie nace cristiano. Hay que confesarse cristiano. Entonces, desde luego, se llaman anabaptistas porque el planteamiento anabaptista lo que plantea es la necesidad de ser rebautizado. Ahora, por el otro lado, también dicen, entonces, pero ¿cómo es que la gente se hace cristiana? Pues se hace cristiana por el bautismo de infante, porque traen al infante y lo llevan a la iglesia, y ya sea por aspersión o por inmersión, lo declaran cristiano mediante el bautismo. Y dicen, no, pues vamos a eliminar el bautismo de los infantes, porque eso es precisamente lo que está provocando este daño en la iglesia. El que el Estado fuerza a llevar al niño a la iglesia para hacerlo cristiano. Y es cristiano dependiendo de donde nazca. Y nadie debe ser cristiano dependiendo de donde nace, sino la gente debe ser cristiano dependiendo de su confesión. Claro, dijimos la semana pasada